Iniciando el siguiente módulo, vamos a hablar algo de las recomendaciones al implementar un sistema de trazabilidad en un país. Siempre que hablamos de la producción ganadera, lo más importante que tenemos que resaltar es que desde que nace un ternero ya estamos produciendo un alimento para personas. Nuestros países que tienen una historia de producción ganadera, hablamos siempre de que soy productor de terneros, soy engordador, hago la recría eh, o puedo hacer la parte de cabaña. Pero todas las veces que nosotros iniciamos la actividad, estamos pensando o debemos pensar que el producto final va a ser un alimento que debe cumplir ciertas características de calidad para satisfacer las necesidades y los gustos de una persona en cuanto a características organolépticas, a inocuidad alimentaria y a bioseguridad. Este es el punto importante para que nuestras cabezas cambien y todos los productores ya sepan que si nace un ternero, ese ternero va a dar un corte que va a alimentar a una persona. En primer plano, debemos determinar el objetivo de nuestro sistema de trazabilidad. Si lo vamos a desarrollar solamente para cumplir con las exigencias de la exportación, si vamos a desarrollarlo para el consumo interno, para desarrollarlo en el consumo interno, o si lo vamos a desarrollar para cumplir con las condiciones y exigencias de tanto la exportación como las necesidades del consumo interno. Después debemos medir el alcance. Si lo hacemos a nivel nacional, o sea, globalizamos todo el país en el sistema de trazabilidad, o empezamos por regiones, ya que de repente estamos hablando de un país de gran superficie o con problemas geográficos, debemos regionalizar los sistemas de trazabilidad para después lograr generalizar al país cada uno de estos sistemas regionales que por supuesto deben trabajarse en una situación y con unas herramientas muy similares para después generalizarlo a todo el país. También podemos pensar en hacer trazabilidad en grupos de productores. Hay países que lo hacen. Un grupo de productores se reúnen, se organizan y desarrollan un sistema de trazabilidad para vender una marca de producción. Por ejemplo, en Uruguay existen lo que es la carne Hereford, la carne Angus, que si no hubiera trazabilidad en Uruguay podrían desarrollar un sistema propio para vender con un valor agregado su producto. Después debemos tener la voluntad política, es importantísimo tener voluntad política porque de aquí van a venir los recursos que necesitamos que el Estado siempre aporte para una campaña de desarrollo de un sistema de trazabilidad. Perdón. Esto es fundamental. Si no hay voluntad política, es muy difícil que un sistema de este tipo se pueda desarrollar. Después debemos tener la voluntad de las gremiales de productores, por supuesto de los productores individuales, de los intermediarios, los que trabajan en la compra-venta de haciendas. No sé cómo es en los distintos países, pero en Uruguay existe el intermediario que es el que contacta al vendedor, contacta al comprador y realiza la transacción. También debe haber voluntad de los frigoríficos y de los veterinarios, actores principales del desarrollo de un sistema de trazabilidad, ya que como vimos es una herramienta de epidemiología y la actividad de la profesión veterinaria es sustancial. Y después debemos desarrollar y pensar en la sistemática que vamos a seguir para poder implantar este sistema de trazabilidad. Entonces, para desarrollar la sistemática, debemos primero ver qué pasos se deben seguir cuando nos iniciamos a plantear el desarrollo de un sistema de trazabilidad. En primer término, debemos capacitar al equipo de implantación del sistema. No podemos empezar un sistema, a desarrollar un sistema a nivel nacional si nuestros técnicos no están capacitados para esta acción.
Entonces, porque creo que no es bueno que se desarrolle un sistema trayendo o contratando expertos extranjeros que analicen el país e implanten un sistema. Considero importantísimo que el sistema sea desarrollado, pensado por técnicos que conocen la producción del país en donde lo vamos a hacer, porque de acá vamos a tener el éxito o el fracaso del mismo. Debemos definir qué sistema vamos a utilizar, o sea, cuál de ellos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar alguno similar al que está desarrollando otro país, vamos a desarrollar un sistema propio desde el arranque, del inicio, un sistema que lo vamos a pensar específicamente para nuestro país. Después tenemos que seleccionar los identificadores. Esto también es muy importante porque los identificadores pueden fracasar o pueden ser éxito dependiendo de la geografía, dependiendo de los sistemas de producción, porque, por ejemplo, las caravanas pueden ser muy buenas, pero si las condiciones de trabajo, las condiciones geográficas, por ejemplo, si hay mucho monte y hay mucha posibilidad de enganche de las caravanas, pueden tener una performance menor y de repente funcionan mucho mejor los vuelos intrarruminales, aunque ahí tenemos un problema de costos. Debemos hacer un análisis de la situación del objetivo y el alcance definidos. No sé si recuerdan que como objetivo y alcance habíamos visto que teníamos que el objetivo podía ser la exportación, el consumo interno, ambos, y el alcance nacional, regional, grupo de productores. O sea que nosotros debemos analizar cuál es la situación de todo este sistema, cómo está la exportación, cómo está el consumo interno, analizar por qué deberíamos hacerlo nacional, regional, por qué podría plantearse grupo de productores. Es fundamental conocer cada uno de estos puntos para poder saber cómo tenemos que trabajar para que el éxito llegue en el sistema de trazabilidad. Después debemos planificar y realizar un borrador de la reglamentación. Es fundamental que pensemos muy claramente la reglamentación que vamos a desarrollar, de forma que pueda ser una reglamentación rígida en lo global, pero flexible en lo particular. Entonces, no podemos irnos a una reglamentación muy estricta porque la dinámica del sistema de trazabilidad nos va a exigir cambios en el correr del trabajo. Entonces, debemos pensarla con mucha claridad. Después debemos realizar una prueba de campo. Yo digo que prueba de campo y no plan piloto, simplemente para resaltar un hecho. Generalmente, en los planes pilotos, lo que se hace es, se entregan caravanas a los productores, se empieza a hacer algún estudio, se hace un seguimiento de los plan piloto, pero es muy común que un plan piloto sea abandonado sin tener un análisis final y con punto final del plan piloto. Los planes pilotos generalmente después quedan inmersos en el sistema aplicado. En cambio, una prueba de campo tiene una fecha de inicio, una fecha de terminación, tiene un control y tiene un análisis y después tiene un diagnóstico. Esa prueba de campo no ingresa al sistema general directamente, sino que tiene que tener una transformación que debemos hacer para que los animales que intervinieron en esa prueba de campo ingresen al sistema general de trazabilidad. No sé si esto está muy claro, de repente capaz que en el foro podemos desarrollar un poquito más este tema. Después tenemos que tener pronta la documentación del propio sistema, que la resalto porque es muy importante desarrollar un sistema de documentación muy bueno, perfecto, siguiendo las reglas de las normas de gestión de calidad para que podamos utilizarlas de forma práctica todos los actores del sistema. Y desarrollar al final la reglamentación que va a dirigir legalmente al sistema. Y por último, debemos tener una información y capacitación continua de todos los actores en el sistema. Esta información y capacitación tiene que ser adecuada y tiene que ser
frecuente. O sea, debemos constantemente estar informando y capacitando a todos quienes intervengan en el sistema de trazabilidad. Vamos a ver ahora los puntos relevantes, o sea, los vamos a ver uno a uno, los que me parece que son importantes hacer o no hacer cuando desarrollamos un sistema de trazabilidad nacional. En primer término, debemos utilizar un sistema a medida. No debemos comprar productos enlatados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, podemos tener que el sistema uruguayo o el sistema canadiense u otro sistema del mundo que se nos ofrezca este paquete, este producto enlatado, que se puede decir así, para aplicarlo en el país en donde vamos a desarrollar el sistema de trazabilidad. Esto no se debe utilizar de esta forma porque cada sistema está adecuado al lugar donde se desarrolló. Sí podemos tomar como ejemplo los sistemas, no solo uno, el uruguayo, el canadiense, generalmente son los dos que están mejor desarrollados, y a punto de partida de estos dos sistemas, sacar toda la información posible para hacer un sistema que se adecue a nuestra realidad. Insisto, información. Esto debe ser algo fundamental para el desarrollo del sistema, para que la gente se considere parte de esta actividad. Debe haber información constante por todos los medios. Debe haber información por medio de las radios, de los diarios, de internet, de cartelería. El productor tiene que estar muy informado porque, en general, el productor necesita saber de qué se trata para poder confiar en el sistema y poder intervenir con propiedad. Capacitación, lo mismo, esto es constante y debe ser una capacitación correcta, bien hecha, y no considerarla como un anexo al sistema, porque si nosotros la consideramos anexo y que podemos desarrollarla de una forma lenta y muy básica, estamos en un error. La capacitación tiene que ser a medida, o sea, necesitamos tantos productores capacitados en tal tiempo, bueno, los tenemos que lograr. No podemos dejar, como por ejemplo pasa en Uruguay, nos está pasando, que solamente el ministerio desarrolla los cursos de capacitación para operadores habilitados y tenemos una cola de espera de miles de operadores que quieren realizar el curso y como no tienen posibilidades de recursos el ministerio, tenemos una demora sustancial en la capacitación de operadores que se necesitan para trabajar. Otro punto importante es el trabajo en equipo. Por un lado tenemos la gente que trabaja a nivel de escritorio y por otro lado tenemos la gente que trabaja a nivel de campo. Bueno, es importante principalmente que la gente que trabaja a nivel de escritorio conozca la realidad del que está a nivel de campo para ver las necesidades, los requerimientos y la problemática que le sucede. Entonces sería bueno que por un lado tuvieran capacitación la gente que está a nivel de escritorio, que conocieran y que visitaran y que vieran la actividad de campo para poder entender cuáles son las necesidades. Entonces van a poder desarrollar sistemas que le van a facilitar la vida al que está trabajando a nivel de campo. Cuando vamos a elegir los identificadores, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si nos decidimos por las caravanas visual y electrónica como caravanas o crotales que se colocan en las orejas, bueno, hay que tener en cuenta la calidad del producto, que cumpla con las normas internacionales de identificadores. Bueno, debemos determinar el color para el país, debemos determinar la calidad de la misma, la durabilidad de la caravana, seleccionar cuáles son los puntos neurálgicos que hacen a la durabilidad de esa caravana en la oreja. Y en este caso debemos considerar que la colocación de la caravana es el punto importante para determinar su duración en la oreja. O sea, si no está bien colocada en la oreja, como lo muestra el diagrama que estamos viendo ahora, esa caravana va a tener muchas posibilidades de perderse. El punto es bien fácil de determinar. La oreja tiene dos cartílagos
y entonces la caravana o el chip electrónico debe colocarse entre los dos cartílagos lo más cerca posible de la oreja sin llegar al pliegue de la misma, porque en el pliegue, como hay movimiento, la cicatrización va a demorar más. ¿Por qué entre los dos cartílagos? Primero porque la oreja es más blanda y segundo porque junto con los cartílagos corren unos paquetes vasculares que si nosotros los lastimamos al poner la caravana, aumenta el sangrado y aumenta la posibilidad de inflamación, de infección y de ser, de provocar cevichera. Me corté un poco porque no estoy seguro cómo le llaman en distintos países a la bichera. Es la miasis cutánea que se produce por las moscas que colocan sus huevos y gusanos en las heridas. Otro sistema puede ser el bolo intrarruminal, que como ven en la figura es de cerámica con el chip electrónico inmerso en su cuerpo. Este es un muy buen sistema porque este sí es un bolo que no se pierde, no se cae. Lo que hay que hacer es sacarlo en el frigorífico, es el único punto un poco complicado, pero que no es nada difícil de hacer. No hay pérdidas de bolo porque cuando se coloca bien queda en la panza y no hay forma de que se extraiga, de ninguna forma. Como les decía, se inserta hacia la panza, hacia los preestómagos, mediante los aplicadores que se debe realizar de forma correcta para que queden bien implantados a nivel de la panza. También podríamos usar chips subcutáneos, que como ven acá, los comparo con un grano de arroz, son de un tamaño significativamente pequeño, pero en este caso tenemos el problema de que estos pueden llegar a migrar y entonces esto puede ser un problema para la parte frigorífica cuando hablamos de cuerpos extraños en las canales, ¿no? Porque está bien, podríamos colocarlos en la oreja y si migra hacia zonas que no son muy importantes desde el punto de vista de la calidad de carne, pero de todas formas es un riesgo para la seguridad del producto final. Otro de los puntos neurálgicos de cualquier sistema es si vamos a utilizar Internet. Lo principal es analizar cómo es la transmisión de datos en las redes en el país donde vamos a desarrollar el sistema. Porque si no tenemos una buena conexión, debemos tratar de pensar en sistemas que solucionen este problema, o por lo menos que colaboren en aquellos sitios donde no tenemos señal o la señal de Internet es muy débil o se entrecorta. Entonces, en esos lugares no podemos utilizar el sistema para mandar información o recibir información. Aquí es donde tenemos que tener la habilidad de pensar sistemas aleatorios para el envío o el recibir la información. Pero al fin de cabo yo hablé de los puntos que me parecen más importantes, pero todo es importante hasta el mínimo detalle. El sistema debe funcionar correctamente y debe ser analizado constantemente para mejorar los sistemas que se aplican a nivel de campo, porque ahí es donde se dan los mayores problemas. Hay que conocer el trabajo a nivel de campo para darse cuenta de la cantidad de problemas que se pueden suceder en este trabajo. Entonces, es evidente que debemos mantener una mejora continua. Cada vez que aparezca un problema, tratar de solucionarlo lo más rápido posible, escuchar a los distintos actores, escuchar al productor, escuchar al veterinario, escuchar al personal que trabaja a nivel de campo. Son los que nos van a dar los insumos más importantes para que el sistema se desarrolle de forma correcta. Lo que queremos lograr es tener por un lado la trazabilidad, pero necesitamos agregarle el estatus sanitario, por un lado, y por otro lado la marca país. ¿Qué significa esto? Solo con la trazabilidad no vamos a ningún lado. Debemos agregarle a esta trazabilidad un estatus sanitario demostrable de nuestro país
que dé confianza a los mercados y a su vez tratar de desarrollar una marca país que utilice la trazabilidad y el estatus sanitario para poder enaltecer, darle un marco de diferenciación a los productos de nuestro país, y entonces lo hacemos mediante una marca. Por ejemplo, en Uruguay, la marca Uruguay Natural fue la que se desarrolló con mucho éxito. Y entonces, esta tríada de puntos, ¿qué nos va a dar? La confianza que vamos a tener en los mercados internacionales. De esta forma vamos a poder alcanzar una confianza de quienes nos van a comprar nuestros productos. Porque ¿cuál es el objetivo final de todo este sistema de trazabilidad? Y bueno, es el consumidor final. El consumidor final es quien va a determinar qué producto quiere y de dónde lo quiere, y bueno, cada uno de los mercados va a tratar de cumplir con las exigencias de sus consumidores finales. Un poco ya terminando, esto es una imagen que se me ocurrió que puede graficar cuál es la necesidad que tenemos, que debemos unir los esfuerzos de quienes trabajan en la ciudad y en el campo para lograr una prosperidad para todo el país, para todos los uruguayos. Y esto es una responsabilidad compartida. No es solamente la gente que trabaja directamente en el campo el que debe cumplir con ciertos requisitos. Pero esta responsabilidad compartida yo la traslado a todo lo que es Latinoamérica, que como vimos es el punto fundamental para darle alimento a todo el mundo. Podríamos decir que somos el supermercado del mundo de todos los alimentos, ya que Latinoamérica produce todos los alimentos posibles, ya sea de origen animal como de origen vegetal. Entonces, cada uno de nuestros países debería desarrollar su buen sistema de trazabilidad, pero lo ideal sería que después logremos lo que estamos viendo en la imagen, lograr un mercado común latinoamericano que tuviera una fuerza trascendental para trabajar con los mercados exigentes y los no exigentes, a los clientes de nuestros productos, y si lo hacemos en forma conjunta tendremos más fuerza para exigir los precios que demandan nuestros productos. Entonces vamos a lograr llegar a ofrecer al mercado productos como el que vemos en la imagen, de excelente calidad, y por supuesto toda la gama de productos que requiere cada uno de los consumidores finales. Estos son los mercados potenciales que tenemos si seguimos un trabajo correcto de trazabilidad animal, estatus sanitario y marca país. El mundo entero es nuestro objetivo. El mundo entero puede ser el mercado potencial al cual vamos a vender nuestras carnes. Así que, como ven, el sistema de trazabilidad no es solamente una exigencia sanitaria, sino que también es una marca, es un atributo que debe tener cualquier alimento para lograr ser visto por todos los mercados internacionales. Así que creo que es sumamente importante que todos los países que empezaron a trabajar en nivel de trazabilidad animal lo sigan haciendo y aumenten los esfuerzos para llegar a un producto final lo más temprano posible. Bueno, espero no haberlos dejado como este pobre amigo. Les agradezco mucho su atención y aquí finaliza el último módulo de este curso internacional, que realmente ha sido muy bueno porque hemos tenido gran participación de ustedes y tendremos ahora, creo que el próximo viernes tendremos la segunda videoconferencia, porque la primera realmente tuvo un éxito muy importante, hubo mucha gente participando y mucha gente se quedó con ganas de seguir trabajando en el tema. Así que por ahora les agradezco la atención y estamos a las órdenes para cualquier consulta. Gracias.